iba a considerar la asistencia. Pues bueno, honestamente, en la forma en la que se trabaja, pues no me lo tomen a mal, pero pues es bien fácil venir, conectarse y pues ya ni prestar atención, ¿no? Y pues en teoría con eso uno debería estar cumpliendo la asistencia, ¿no? Sin embargo, para tener un mejor control y que ese 10% pues sea bien aprovechado, lo vamos a cambiar a participación. Entonces, rápidamente les platico cómo va a estar esta participación. En su momento vamos a presentar algunos ejercicios para que ustedes los hagan, ¿sí? Entonces, la dinámica va a consistir en que ustedes desde su casa pues van a resolver el ejercicio. Se supone que ustedes en total son 12. Y una vez de que terminen de hacer el ejercicio, les voy a pedir que rápidamente con su celular pues, le tomen una foto y lo manden al grupo. Entonces, los primeros 4 que envíen esa foto del ejercicio bien resuelto, claro, pues digamos que se van a ganar 3 puntos, los primeros 4. Los siguientes 4 se van a ganar 2 puntos y los últimos 4 se ganarán 1 punto, siempre y cuando el ejercicio esté bien, claro. Y así vamos a estar haciendo, ¿sí? Con esa dinámica vamos a ir acumulando puntos al final de cada unidad, ¿sí? Pues ahora sí que depende de cuántos ejercicios vayamos haciendo, obviamente se generará un total de puntos. La persona que tenga el mayor número de puntos, pues será como que el 10%, por decirlo así, y de ahí todos los demás los iremos ponderando, ¿vale? Entonces, esto lo hacemos para ver que estén atentos y que estén activos sobre todo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran comentar al respecto? Con toda confianza. O sea que si solamente uno va a tener derecho a sacar esos 10 puntos. No. Ah, bueno, digamos que sí, ¿no? Porque van a existir 4 que obviamente también van a tener los mismos puntos, ¿no? O sea, por cada ejercicio, 4 de ustedes tendrán acceso a tener 3 puntos. De ahí los siguientes podrán tener 2 y 1, ¿no? Pero están de acuerdo que no siempre los mismos van a entregar, ¿no? Entonces, iremos haciendo como que el conteo y a la vez sacaremos el rango, más o menos. Y ya de ahí definiremos quién tiene 10 puntos, quién va a tener 9.8. Van a ser diferencias muy minúsculas, ¿no? Pero obviamente los que no entren y los que no entreguen ejercicios, pues obviamente se van a quedar con 0 puntos o van a tener puntos muy bajos, ¿no? De esa manera vamos a definir ese 10%. Entonces, la recomendación es de que entren, de que participen, de que pues resuelvan los ejercicios, ¿no? ¿Sale? Si yo veo que la participación pues es muy fluida, que todos están ahí ganando sus puntos, pues la verdad es que no tendríamos que tener ningún problema, ¿no? Para sacar ese 10%. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a pasar entonces a la información. Realmente la clase de hoy es como recordar lo que vimos en su momento en la universidad. Y pues bueno, el primer tema, que bueno, si gustan, les comento. Aquí está el claro. Esta información que ahorita vamos a ver, pues miren, si ustedes despliegan el tema, aquí aparece un archivo PDF, el cual al darle clic, pues bueno, va a desplegar esta ventana, ¿no? Ok, entonces vamos a ver este primer tema, que son conceptos básicos y ley de Ohm, ¿sí? Algo pues bien sencillo. Y pues me gustaría de su apoyo para ir revisando cada uno de los conceptos. Comienzo yo con una breve introducción. Nos dice que un circuito eléctrico pues es un grupo de componentes interconectados y pues para ello el análisis de circuitos es el proceso de calcular
intensidades, tensiones o inclusive potencias. Ahora, existen muchas técnicas para lograrlo, sin embargo, se asume que los componentes de los circuitos pues, son lineales, ¿no? Sin embargo, pues vamos a trabajar también con corriente alterna, y más adelante lo estaremos abordando, y algunas de las técnicas que veremos en esta primera unidad las podremos incluso aplicar a corriente alterna. Bueno, algunos conceptos básicos para comprender mejor el tema se presentan a continuación. A ver, algún voluntario, por favor, nos puede leer el concepto de voltaje. Voltaje, diferencia de potencial entre dos puntos. Energía necesaria para mover una carga eléctrica entre dos puntos. También conocido como fuente de potencial eléctrico. Sus unidades son los volts y se representan con la letra V o E para el caso de las baterías. Haciendo una analogía del voltaje con un sistema hidráulico de una casa, es el equivalente a un tinaco lleno de agua. Entre más capacidad tenga el tinaco de almacenar agua, más energía potencial tiene. En voltaje, entre más voltaje presente una fuente, más energía potencial tiene. Ok, gracias. A ver, otro concepto importante pues es la corriente. ¿Quién nos lee de corriente? Chicos, tengan... Corriente. El flujo de electrones libres, o sea, las cargas negativas que viajan de la terminal negativa a la terminal positiva de una fuente de voltaje cuando se le presenta una carga. Viajan a 2.242 por 10 a la 18 electrones por segundo. Su unidad es el ampere, que se representa con una letra I. Y haciendo una analogía de la corriente con un sistema hidráulico de una casa, es equivalente al flujo de agua cuando se abre la llave. Este tipo de analogías pues, muchas veces nos sirve para comprender cómo es que se comporta este tipo de cosas, ¿no? Ya en este caso el voltaje y la corriente, ¿no? Pero bueno, ahora pasamos a ver qué es la resistencia. A ver, otro voluntario, por favor. Resistencia. Es la oposición que presentan los elementos al flujo de la corriente eléctrica. Sus unidades son los ohms y se representan por la letra R. Haciendo la misma analogía del sistema hidráulico, la resistencia sería el diámetro de la tubería de agua entre mayor diámetro del tubo. Entre mayor diámetro del tubo, menor resistencia al flujo de agua, y entre menor diámetro del tubo, mayor resistencia al flujo de agua. Es correcto. Entonces, una tubería más grande, o sea, tener una resistencia con menor capacidad, pues permitiría un mayor flujo. En este caso, hacemos una comparativa entre el flujo del agua y la corriente. Bueno, entonces estos conceptos pues, fueron la entrada para, ahora sí, recordar qué es la ley de Ohm. Bien, esto lo leo yo si gustan. Dice, se conoce como ley de Ohm en honor a George Simon Ohm. La ley establece que con una resistencia fija, cuanto mayor es el voltaje a través de una resistencia, mayor será la corriente. Y cuanto mayor es la resistencia con el mismo voltaje, menor es la corriente, ¿no? En otras palabras, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, para aumentar la corriente es necesario elevar el voltaje o disminuir la resistencia. Para disminuir la corriente es necesario disminuir el voltaje o elevar la resistencia. Bueno, y de manera matemática, así muy simple, se puede representar esta relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente mediante la siguiente ecuación, que nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Es una ecuación que nos aprendimos desde la primaria, yo creo, ¿no? Y al hacer unos despejes bien sencillos, podemos también calcular el voltaje a partir de estas dos variables, y este voltaje sería igual a resistencia por corriente, o si queremos calcular la resistencia, pues sería igual a voltaje entre corriente. ¿Sale? Bueno,
Y si ustedes recuerdan, había un famoso triángulo que muchas veces se ocupaba cuando comenzamos a utilizar, a aprender esta ley de Ohm. ¿Sí? Había un triángulo en el cual colocaban el voltaje en la parte de arriba y en la parte de abajo ponían la resistencia y la corriente. Lo único que nos decían es, para saber cómo hacer el despeje, pues había que tapar la variable que queríamos calcular, ¿no? Bueno, espero lo recuerden, porque pues bueno, esto lo vamos a estar utilizando prácticamente en todas las clases. Bien. Otros conceptos básicos importantes para diferenciar bien lo que estaremos trabajando son el de corriente alterna y corriente continua. Entonces, a ver, otro voluntario nos apoye para revisar lo que es corriente alterna. Este concepto de ley de Ohm no lo vamos a dejar, más adelante vamos a hacer unos ejercicios. De momento continuamos con los conceptos básicos. A ver, ¿quién nos apoya con corriente alterna? Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal, en la que se consigue una transmisión más eficiente de energía, a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobreentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal. Sin embargo, en ciertas aplicaciones están otras formas de oscilación periódicas, tales como la triangular o la rectangular. Utiliza generalmente la corriente alterna. ¿Dónde me quedé? Utilizada generalmente, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. Estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de información codificada sobre la señal de la corriente alterna. Uh-huh. Y pues bueno, aquí nos representan en este dibujo cómo es que los niveles de voltaje se comportarían en una gráfica que toma, o bueno, que compara los niveles de voltaje con el tiempo transcurrido. Si se dan cuenta, este sería el comportamiento. ¿Sí? En la parte de arriba, pues obviamente es voltaje positivo. Al pasar de la parte del medio, de la línea del medio, sería un voltaje negativo, ¿no? Entonces, así es como la corriente alterna fluctúa a través de las líneas de transmisión. ¿Sale? Ahora, esta corriente alterna, pues bueno, como ustedes recordarán, pues puede ser generada a partir de campos magnéticos, ¿sí? Por ejemplo, con ayuda de un generador, ustedes pues pueden convertir un trabajo mecánico en un voltaje eléctrico, y al medir en los terminales de este generador, pues se darán cuenta, con ayuda de un multímetro, claro, se darán cuenta que el comportamiento del nivel de voltaje pues está fluctuando. Pero bueno, este voltaje pues puede ser convertido ahora a una representación de corriente continua. ¿Sí? De hecho, aquí en la imagen podemos ver cómo va cambiando con ayuda de ciertos elementos, lo que es un puente de diodos, un arreglo de capacitores, y al final, pues un regulador. ¿Sí? Podemos pasar de corriente alterna a corriente continua. A ver, otro voluntario que nos apoye leyendo el concepto de corriente continua.
Así es. Entonces, como les comentaba, nosotros podemos tener aquí una corriente alterna, al pasarlo por un puente de diodos. Se dice que ahora es una señal rectificada. Ya desde aquí podemos comentar que esta es corriente continua, porque si se dan cuenta, se mantiene en un mismo polo, en este caso en el polo positivo. Posteriormente, sí hay diferencia, ¿no? De corriente directa y corriente continua, ¿no? Pues comúnmente pues sí le manejan cierta diferencia, pero al Yo me final... acordaba que la primera era corriente directa, esa que está ahí, y era rectificada, y la continua es la del final. Comúnmente así se le dice, ¿no? Pero idealmente cuando se maneja el concepto de continuo es porque está en un solo polo, ¿vale? En este caso, aquí en esta gráfica ustedes pueden ver que el polo ahora es positivo, ¿no? Pudiéramos hacer una rectificación para que esté del lado negativo y también se debería de considerar como continuo, ¿sale? ¿Continuo tiene que ver con la derivada? ¿Continuo tiene que ver con la derivada? Ajá, con la tasa de cambio, ¿no? Pues no, nunca lo he relacionado con eso. ¿O a qué se refiere exactamente? Ajá, sí, porque por si trato de asociar, si la primera es directa y la última es continua, a lo mejor lo que estaba tratando de asociar era que se refería también al ritmo de cambio de voltaje. Si se refiere a eso, entonces sí, la última es continua, porque la primera tiene esos puntos donde la pendiente puede ser cualquier cosa, ¿no? Ahí cada ondita, cada que pasa por cero, y vuelve a subir. Realmente lo estamos asociando con el polo en el que trabajan. Si es un polo positivo y la señal se mantiene ahí, pues se considera como continua. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Ok, otros conceptos importantes, ya regresando a la parte de los circuitos, pues es definir lo que es un circuito serie y un circuito paralelo. ¿Vale? Bueno, nos dice que un circuito en serie, en este caso a partir de dos elementos, se va a considerar siempre y cuando se cumplan estos puntos. ¿Vale? El primer punto habla de que solo cuentan con una terminal en común, es decir, una terminal de un elemento se encuentra conectada solamente a una terminal de otro elemento, ¿vale? Y otro punto importante es de que el punto común entre los dos elementos no se encuentra conectado con otro elemento que transporte corriente. Bueno, entonces, a partir de estos dos, podemos definir como ejemplo, aquí en la siguiente imagen, ¿sí? Observan, se está cumpliendo tanto uno como otro, ¿vale? Por ejemplo, aquí la resistencia de 2 kiloohms, pues se conecta con la de 1 kiloohm por un lado, por un terminal, y en el otro terminal hay una conexión con la resistencia de 3 kiloohms, y así cada una de ellas, si la van analizando. Obviamente estas dos, tanto la de 1K como la de 5K, pues en esta parte quedan abiertas, ¿sí? A espera de la conexión con una fuente de alimentación. Bien. Otra característica importante aquí en el circuito serie, a ver si lo recuerdan, es en cuanto al voltaje y la corriente, ¿vale? En un circuito en serie, ¿qué pasaba con la corriente? ¿Quién me dice? Permanece constante y el voltaje se divide. Es correcto. La corriente sería la misma para cada uno de estos elementos. Y el voltaje, dependiendo la capacidad que tiene, más bien dependiendo la capacidad resistiva que tiene cada elemento, se puede repartir en partes iguales o en partes distintas. Bueno, más adelante, cuando entremos a las leyes de Kirchhoff, veremos cómo a cada elemento le toca su respectiva parte de voltaje y cuál será el resultado a la inversa, ¿no? De todas esas partes, cómo conforman el voltaje total, ¿no?
Bien, y ahora, si nosotros quisiéramos, a partir de un conjunto de resistencias en serie, obtener una resistencia total, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Quién me recuerda? Por ejemplo, ese circuito que está ahí, bueno, no es tanto un circuito, ¿no? Porque necesitaría también una fuente de voltaje, ¿no? Para llamarlo todo un circuito, ¿no? Pero, por ejemplo, ese conjunto de resistencias, si yo les digo, quiero obtener una resistencia equivalente, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Sumar directamente los valores. Es correcto, hacer una suma algebraica, donde tomemos el 1K, los 2K, 3K, 4, 5K, irlos sumando, ¿sí? Así, de manera mental, tendríamos que 3, 6, 10, en total tendríamos una resistencia equivalente de 15 kiloohms. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias. Bien, pasando al circuito paralelo, nos dice únicamente que en este circuito, pues, dos elementos, o también lo podemos decir como ramas o redes, se encuentran en paralelo si tienen dos puntos en común. ¿A qué se refiere con dos puntos en común? Por ejemplo, si prestamos atención en la resistencia de 2K y la resistencia de 3K, un punto en común es la conexión que hay en la parte de arriba y otro punto en común es la conexión en la parte de abajo. Entonces, ahí ya está cumpliendo esa característica. Perdón. Bien, ahora, si pasamos a la parte de los conceptos de voltaje y corriente, ¿qué pasa con el voltaje para este tipo de circuitos? Es constante y la corriente se divide. Es correcto. En el caso del voltaje, ¿sí? Por cada elemento o rama o red, como esté compuesto el circuito, el voltaje se mantendría, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si aquí colocamos una fuente de 5 volts y la conectamos en los terminales de aquí de la resistencia de 1K, pues esos 5 volts estarían presentes en la resistencia de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5K, ¿sale? Pero, ¿qué pasaría con la corriente? Esa sí, la tendríamos. Supongamos, es solo un ejemplo, supongamos que existe una corriente total de 1 ampere. Obviamente le va a tocar una parte a la resistencia de 1K, otra parte a la de 2, a la de 3, a la de 4 y a la de 5. ¿Vale? Entonces habría que repartir esa corriente. Vamos a ver más adelante el concepto de divisor de voltaje y de corriente y esas características que vimos en el circuito serie y en el circuito paralelo las vamos a retomar. Bueno, otra pregunta. Si yo quisiera ahora sumar estas resistencias para obtener una resistencia equivalente o total, ¿cuál sería el método más fácil o qué es lo que harían ustedes? Pues el clásico es el inverso de los inversos, pero con la conductancia me parece que es más sencillo. Ajá, pues de hecho el inverso de los inversos es la conductancia, ¿no? No me acuerdo bien. Sí, ahorita en un ejercicio lo retomamos. Digo, ahorita no tengo cómo escribir, pero aquí lo ideal, y de hecho es el concepto que sigue, en un circuito en paralelo, lo ideal es hacer una suma de conductancias, ¿vale? Para obtener una conductancia total, y al sacarle el inverso de esa conductancia, obtendríamos pues la resistencia total, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vemos ya, digamos, en pizarrón, para que quede más claro eso, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta el por qué comúnmente se utiliza la famosa formulita de 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2, puntos suspensivos, 1 sobre Rn, ¿no? Bueno, otra cosa que sí me gustaría que recordaran es de que, por ejemplo, hay una fórmula que te permite sacar el paralelo entre dos resistencias. ¿Quién se la sabe de memoria esa? Es R1 por R2 entre R1 más R2. Sí, es correcto. Comúnmente es una fracción en la que en la parte de arriba se multiplican las dos resistencias en función, por decirlo así. Bueno. Y en la parte de abajo, las dos resistencias en consideración se suman. Entonces, recuérdenlo bien, siempre que tengan dos resistencias en paralelo,
y quieran sacar el paralelo de esas resistencias, la forma más rápida es mediante esa ecuación, donde el valor de esas dos resistencias en la parte de arriba se multiplica y en la parte de abajo se suma. ¿Vale? Ahora, algo bien importante también para que lo vayan recordando, cuando yo tengo dos resistencias del mismo valor, el resultado sería una resistencia La mitad. a la mitad, es correcto. Si yo tengo tres resistencias del mismo valor y quiero sacar el paralelo de esas tres, el resultado sería el valor Entre 3. Un tercio. de la resistencia, o el valor de una resistencia, si lo quieren ver así, entre 3. ¿Sí? Y así podemos seguirlo aplicando. Si tengo 4, es el valor de una de esas resistencias entre 4. ¿Vale? Y así sucesivamente. Puedo tener, si yo quiero 20 resistencias de 1K, ¿cuál sería el equivalente? Un veinteavo. Exactamente. Tomar ese valor de 1K y dividirlo entre 20. ¿No? Y también pasa lo mismo con la corriente, ¿no? Es correcto, pasa lo mismo, porque al ser una resistencia del mismo valor, pues la corriente la van a dividir entre ellas de manera proporcional. Acuérdense lo que leímos en el concepto de corriente. ¿Qué pasa si yo tengo una resistencia de valor pequeño y una de valor grande? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Dónde fluye más corriente? Ejemplo, para que quede más claro. Aquí en este circuito, ¿sí? Tengo una de 1K y de ahí van incrementando hasta una de 5. ¿En cuál de ellas circularía mayor corriente? En la primera. Exactamente, en la resistencia que tenga menores de valor, en la de 1K, donde fluiría una menor corriente en la resistencia con un valor mayor. ¿Vale? Tengo la sensación de que nada más uno está en la clase. No, profe. No, es que nada más escucho la misma voz, ¿eh? Es muy rápido. Bueno. Igual el micrófono, mi compañero. Está muy bien, está muy bien. Qué bueno que participe, compañero. Pero los demás, pues hay que echarle ganas, ¿no? Bueno, entonces, ¿queda claro esta parte de la resistencia? Bien, algo que se me estaba pasando. Se iba a comentar algo, pero se me olvidó. Bueno, a ver si me acuerdo, pues ya lo menciono, ¿no? Bien, entonces, pasando al siguiente concepto, que es el de conductancia. A ver, alguien que me haya leído, por favor, si se hace el favor de leer el concepto. Conductancia. La conductancia es la propiedad que tiene un material y mide su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Es la inversa de la resistencia y se representa por la letra G. G es igual a 1 sobre R. La unidad práctica de la conductancia es el Siemens, 1 sobre un ohmio. La conductancia total de un circuito en paralelo se determina sumando la conductancia de cada rama. La resistencia total es simplemente 1 sobre la... Era lo que... Sí, muchas gracias. Era lo que les comentaba hace un momento, que en este caso, cuando tengamos un circuito en paralelo, para no complicarnos mucho, podemos trabajar con la conductancia, que ya vimos que en este caso es el inverso de la resistencia. Aquí, por ejemplo, para yo calcular la conductancia de 1K, ¿qué tendría que hacer? 1 sobre 1K, y ya obtengo su conductancia. Y así hago lo mismo con todas las resistencias. Posteriormente sumo las conductancias, y ahí tendría la conductancia total, y le aplico la inversa para finalmente obtener la resistencia total. ¿Sale? Bueno. Bien, otro concepto, y con esto cerramos esta primera parte, es el de potencia. A ver, alguien más, por favor, que se apoye con potencia. Es un concepto muy ligero de potencia, ¿eh? A ver, alguien, por favor. Claro, chicos. Potencia. En general, el término de potencia se aplica al indicar qué tanto trabajo o versión de energía puede realizarse en una cantidad específica de tiempo. Es decir, potencia es la velocidad a la que se realiza un trabajo. Como la energía se mide en joules y el tiempo se mide en segundos, la potencia se mide en joules sobre segundos. La unidad de medición eléctrica de potencia es el watt, definido como watt igual a un joule sobre segundo. En forma de ecuación, la potencia se determina como potencia igual a watt sobre tiempo, potencia igual a voltaje sobre corriente, potencia igual a voltaje cuadrado sobre corriente, potencia igual a corriente cuadrada sobre resistencia. Por resistencia.
Correcto, entonces la primera ecuación es el concepto como tal de potencia, es un trabajo sobre tiempo, y esto lo podemos transformar a multiplicar voltaje por corriente, sería como que el concepto más básico de potencia que utilizamos al analizar circuitos, ¿no? Posteriormente hay una forma de calcular la potencia sin hacer uso de la corriente. Obviamente, para llegar a esta ecuación de aquí, que aquí estamos tomando en cuenta a la ley de Ohm, ¿sí? Usamos la ley de Ohm en esta parte y obtenemos esta ecuación, donde pues, únicamente habría que elevar el voltaje al cuadrado y dividirlo entre la resistencia. Y también tenemos una variante de la fórmula donde no utilizamos voltaje, ¿no? Elevamos la corriente al cuadrado y multiplicamos por la resistencia. Bueno, son las 9:46. Vamos a tomar un pequeño receso, si les parece, de unos 10 minutos y retomamos al 4 para las 10. ¿Vale? Un pequeño receso para que pues, si no han desayunado, pues